tu trayectoria política. Bueno, soy Ricardo Cantú Garza. Actualmente soy como vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Inicié mi participación no en la política, sino en la lucha social. Primero en la lucha por la autonomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León como consejero alumno de la preparatoria número 1. Después estuve participando en el movimiento campesino en Zacatecas. Estuve 5 años en Zacatecas luchando por mejorar las condiciones de vida de los campesinos en su lucha por la tierra en contra del latifundismo. Después regresé a Nuevo León y estuve ahí trabajando como obrero en la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, participando en la lucha por la democratización sindical y finalmente decidí participar en el Partido del Trabajo como fundador. Nunca he participado en ningún otro partido más que en el Partido del Trabajo, que se fundó en 1990. Y fui el primer diputado local de Nuevo León por parte del Partido del Trabajo y posteriormente fui coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la 57 legislatura aquí en el Congreso de la Unión y ahora recientemente. Más allá de la política, ¿quién eres? Bueno, yo me considero un ser humano que fue sensible de la problemática social. Creo que adquirí esa sensibilidad siendo seminarista. Estaba estudiando para sacerdote y a un lado del seminario había gente viviendo en los márgenes del río Santa Catarina. Entonces ahí conocimos la problemática de la pobreza y a partir de entonces creo que pues me convertí en un ser humano preocupado por la pobreza, por los problemas sociales del país, y eso me llevó a la lucha social y después a la política. En ese entonces los seminarios eran claustros donde no salía uno para nada de ahí. Creo que una vez al año salíamos a una excursión, a escalar algún cerro, alguna cosa así. Entonces, estábamos totalmente desligados de la realidad y fue una especie como instintiva de buscar mayor libertad en mis movimientos, en la curiosidad por el mundo y a la vida. Además entré muy joven, entré terminando la primaria, ¿no? Era un adolescente. Entonces yo me acerqué a la iglesia porque ponía mucha atención en los sermones de los padres, ¿no? De los sacerdotes. Y entonces, cuando estaban promoviendo el asunto del sacerdocio, pues hablaban mucho de la entrega hacia los principios, ¿no? de Jesucristo, etc. Y sí me nació una especie de vocación hacia eso. Y viéndolo bien, aunque no lo había analizado así hasta ahorita, el asunto de la política también ha sido una especie de entrega, ¿no? Hacia los demás, optando por los pobres. Desde mi concepción religiosa, Jesús optó también por los pobres, ¿no? Tus objetivos en la legislatura. Bueno, pues defender los intereses del pueblo de México, especialmente de los más débiles. Buscar que no haya legislación que se apruebe en este Congreso que tenga que ver con que afecte los intereses del pueblo de México, especialmente de los trabajadores. Creo que esa es nuestra principal meta. Acabamos de aprobar, bueno, yo no, la mayoría, la reforma laboral, donde creemos que se afecta el interés de un sector importante de la población. Y hicimos hasta lo posible por tratar de evitar que se afectaran conquistas, derechos de los trabajadores que se han logrado aquí en México. Y bueno, ese va a ser nuestro afán, buscar que no se deteriore la vida de la mayoría de los mexicanos por leyes que se aprueben aquí.
Tu reforma prioritaria. Bueno, yo creo que deberíamos de buscar una reforma del Estado donde reoriente el rumbo del país. En los últimos 30 años México se ha orientado hacia un modelo neoliberal que ha traído mayor pobreza y mayor deterioro de la calidad de vida de los mexicanos. La economía no ha crecido, se ha estancado, la distribución de la riqueza cada vez ha sido más desigual, vivimos en uno de los países más desiguales del mundo, tenemos de los más ricos del mundo y también tenemos arriba del 50% de pobreza en el país, la población más del 50% vive en pobreza. Y bueno, eso tenemos que revertirlo, tenemos que instaurar un modelo diferente, donde la economía no está al servicio de un pequeño grupo de oligarcas, sino al servicio de la mayoría de los seres humanos, al servicio de la mayoría de los mexicanos. Reelección legislativa, ¿a favor o en contra? En la coyuntura actual en contra, aunque yo creo que si avanzamos en la democratización del país, debería estar a favor porque no se le debe coartar al pueblo la decisión de reelegir a un gobernante si considera que ha sido bueno. Lo que pasa es que la historia de México nos tiene marcados con la Revolución Mexicana, donde el principal lema de la Revolución Mexicana era sufragio efectivo, no reelección, y eso tiene una explicación. Nos fue mal con las reelecciones de Porfirio Díaz, el dictador previo a la Revolución Mexicana, y entonces por eso hay una conciencia muy grande en México en contra de la reelección. ¿Por qué los legisladores tienen tan mala imagen? Bueno, porque no hemos cumplido cabalmente con nuestra función de defender los intereses nacionales y de la mayoría de los mexicanos. Pero el problema es que también se tiende a generalizar. O sea, cuando se aprueba una ley nociva, se dice, lo aprobaron los diputados, no se dice quiénes sí, quiénes no. Entonces hay una generalización, hay un pleito entre diputados y dicen, se pelearon los diputados, no dicen, se peleó fulano y fulano. Entonces ese tipo de generalización ha hecho mucho daño a la imagen de los diputados en general, ¿no? ¿Es justo el sueldo de los legisladores? No, me parece que en un país con tanta pobreza no debería de haber este nivel de ingresos y de salarios. En nuestra plataforma electoral nosotros planteamos una reducción considerable, pero desafortunadamente no somos mayoría y no podemos nosotros imponer una situación de ese tipo, ¿no? ¿A quién le debes tu puesto? Pues yo se lo debo a la lucha que he dado desde que tenía 17 años, yo creo. Gracias a eso y a la poquita pluralidad y apertura que se abrió en México con la reforma política, pudimos acceder al Congreso diputados que no representamos a la oligarquía ni a los poderes económicos. ¿A qué político vivo admiras? ¿A qué político vivo? Bueno, pues al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que han sido pues, líderes de nuestro pueblo, que han luchado por la democratización de México y por los intereses de la mayoría de los mexicanos. 3 libros que marcaron tu vida. Bueno, pues me marcó la Biblia, me marcó El Principito, me marcó también La dialéctica materialista, un libro muy interesante que tiene que ver con Hegel, la dialéctica de la naturaleza, ¿no? Que es una manera de ver las causas que mueven tanto la historia de los seres humanos como la naturaleza misma.